Buenos días, soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en la Universidad de San Marcos, y me han invitado a comentar propuestas anónimas en torno a los cambios constitucionales en materia de la seguridad ciudadana y en materia de la renovación parlamentaria. Los dejo con las declaraciones. Que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en las tareas de la seguridad durante un año, como es una propuesta que está en el debate electoral, me parece importante analizarla en el marco de la Constitución. Y hay que señalar, en primer lugar, que la Fuerza Armada tiene una finalidad constitucional establecida en el artículo 165, referida a la defensa de la integridad territorial y de soberanía frente a las agresiones o amenazas externas, ¿no? Con lo cual la organización de nuestra Fuerza Armada en las armas que se reconocen, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, tienen una composición del personal como también del material bélico propio para una guerra exterior, ¿no? Básicamente, ¿no? Y sujeta además a las reglas del derecho, entre comillas, ¿no? De la guerra, como se llamaba antiguamente, que son los tratados de Ginebra, ¿no? Al cual el Estado está sujeto. Mientras que la Policía Nacional tiene en el artículo 166 también competencias específicas relativas en este caso al orden interno, para lo cual tienen como tareas prevenir y combatir la delincuencia, y eso hace entonces que su organización, composición y funcionamiento en una sola Policía Nacional. Antes existía una Policía de Investigación, una Guardia Civil, una Guardia Republicana, pues hoy unificadamente tengan esas tareas para garantizar la seguridad ciudadana y con los instrumentos y las armas también ciertamente letales y también preventivas, ¿no? Para poder restablecer o sofocar o controlar las infracciones que cometan determinadas personas, ¿no? Que delinquen, ¿no? O de manera preventiva. En ese sentido, son tareas distintas, para lo cual un soldado, cuando tiene un arma, está preparado para atacar, para defender, mientras que el policía tiene una función con la ciudadanía, muchas veces no solamente represiva, como es evidente, sino también preventiva, como manda la Constitución, y de modo tal que las finalidades son distintas en los medios de realización de las mismas, que es garantizar nuestro orden interno. Es cierto que la Constitución, en el artículo 137, establece que pueden haber estados de excepción en dos vías, como emergencia y de sitio, ¿no? Y de emergencia, que es como está declarado la provincia del Callao o la región del BRAE, para casos de grave alteración del orden público, donde ya la policía y su tarea queda un poco rebasada, o en el BRAE mucho más, cuando hay narcoterrorismo, ¿no? O en el Callao la delincuencia organizada de secuestradores, pandillas, ¿no? Vinculados a la comisión de hechos delictivos también, como el narcotráfico, ha generado entonces de que se declaren estos estados de emergencia, donde se suspenden 4 derechos fundamentales: libertad, ¿no? Y seguridad personal, tránsito, inviolabilidad del domicilio y el derecho a reunión. Pero no necesariamente, de acuerdo a la Constitución, se instala la Fuerza Armada. Así, donde estados de emergencia, en algunas zonas sí se instala incluso hasta un comando político-militar, o la presencia de la Fuerza Armada es la que se dispone, garantice el orden interno, mientras que en otros estados de emergencia, como el caso del Callao, no interviene la Fuerza Armada, solamente se suspende los 4 derechos y se entiende que hay un reforzamiento de la vigilancia ciudadana, pero no se pasa al nivel del apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que una medida de protección de la seguridad ciudadana, para que sea constitucionalmente válida,
tendrá que entonces tener estas características. Es cierto que ha habido cierta legislación en la última década que en situaciones de normalidad se cometen ilícitos, ¿no? Y puede haber también conflictos, ¿no? Donde operan estas instituciones, Policía Nacional o Fuerza Armada. Y hay situaciones excepcionales, como comentaba, los estados de emergencia y eventualmente de sitio, que nunca se han aplicado, donde operan los resortes constitucionales previstos. Pero entre lo que es la normalidad, entre comillas, y la anormalidad, ¿no? Hay una situación intermedia, donde, por ejemplo, la ley 29166, ¿no? Hace 9 años estableció que cuando la Policía Nacional fuera superada, ¿no? En sus tareas de contención, de prevención, de controlar ciertas infracciones, ¿no? Del orden público, como pueden ser grandes manifestaciones, grandes huelgas, toma de carreteras, etc., pudiera tener algún grado de participación la Fuerza Armada, pero esto no fue aprobado sino tan solamente cuando hubiera casos de narcotráfico y de terrorismo. Dicho más claramente, sin que se declare estados de emergencia, la ley permite que si la policía es rebasada por causales de narcotráfico o terrorismo, pueda la Fuerza Armada apoyar esa labor. El apoyo a la labor supone que apoya no testimonialmente, sino físicamente, ¿no? Con mando, con tropa, y en ese sentido cabe todo el debate en torno a si es permisible que exista participación de la Fuerza Armada al margen de los estados de excepción, ¿no? Hubo entonces en consecuencia una impugnación contra esta ley, que no fue la primera, que el tribunal resolvió en la sentencia 0002-2008, proceso de inconstitucionalidad, donde el tribunal interpretó la Constitución en el sentido de que hay delitos constitucionalizados que suponen entonces que son bienes jurídicos de un interés superlativo de protección por parte del Estado, porque los demás delitos están en el orden de la legislación, del poder constituido, del orden de los códigos, ¿no? Pero que el poder constituyente haya incorporado, ¿no? como delitos en la propia Constitución supone una protección especial de los ciudadanos frente a delitos como el narcotráfico, el terrorismo, por ejemplo, que están constitucionalizados, ¿no? Artículo 224 literal G. En ese sentido es que el tribunal entendía de que para ese tipo de delitos podría haber algún margen de interpretación que facilite que ante la imposibilidad de la Policía Nacional de contener, ¿no? estas situaciones de narcotráfico o de terrorismo, pudiera haber un auxilio sin que se declarara necesariamente un estado de emergencia o de sitio, donde la Fuerza Armada usa las armas que corresponden. Sin embargo, también el tribunal dijo que existen estándares internacionales sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, incluso en situaciones de conflicto interno, ¿no? Entonces el tribunal dijo que la ley era constitucional siempre y cuando se utilizaran estándares internacionales que establecen Naciones Unidas sobre el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En casos ya no de conflictos internacionales, sino también de conflagraciones internas donde participa la Fuerza Armada. En ese sentido, principios de proporcionalidad, ¿no? Porque claro, un soldado ve una manifestación o ve una acción de esta naturaleza, muchas veces dispara, pero hay requisitos de racionalidad y proporcionalidad, de anuncio preventivo, ¿no? de una serie de medidas y controles fiscales y judiciales para evitar violación. Yo creo que tomando en consideración estos preceptos de orden constitucional, una propuesta de seguridad ciudadana sería plausible, ¿no? de su constitucionalidad, con los controles y las garantías, ¿no? Que pongan en balance tanto el bienestar y la seguridad ciudadana como también evitar la violación de la presunción de inocencia, ¿no? o actuaciones arbitrarias que pueda tener alguna autoridad policial, sobre todo los interiores del país, ¿no?